Parece increíble, pero sí, hoy vamos a hablar de Matilde Ucelay, que es la primera mujer española con título oficial de arquitecto o de arquitecta de la historia de España. Y como tú muy bien has dicho, es un ámbito en la arquitectura al que la mujer no se incorporó profesionalmente hasta el siglo XX, y bien entrado el siglo XX. E incluso en ese siglo XX para Matilde fue difícil ejercer su profesión por motivaciones políticas, porque ya sabemos que el siglo XX en España fue convulso, pero aún así ejerció una carrera muy brillante y muy longeva como gran pionera de la arquitectura que fue. Bueno, pues empezamos con ella. Creo que además tuvo una familia muy interesante, ¿no? Que eso dota también el propio interés de ella, ¿no? Sí, yo creo que de ahí le vino todo, ¿no? Porque Matilde nace en Madrid en 1912, en pleno reinado de Alfonso XIII, y nace en una familia pues, de la burguesía intelectual liberal de Madrid. Su padre era un abogado muy prestigioso, Enrique Ucelay, muy afín a la Institución Libre de Enseñanza, y su madre era Pura Maortúa, que fue una mujer que estuvo en la vanguardia cultural del Madrid de esa época, fue una de las fundadoras del mítico Club Liceo Femenino, que era una asociación de mujeres de élite intelectual y cultural, íntima amiga de Federico García Lorca, o sea, representaba en teatro incluso en casa de los Ucelay. Es decir, que Matilde Ucelay se educa y crece en ese ambiente absolutamente cultural, intelectual, brillantísimo, artístico del Madrid de la época. Ella estudia en un colegio también muy avanzado, que es el Instituto Escuela, donde coincide, por ejemplo, pues, con una hija del historiador Menéndez Pidal, con una sobrina de Ortega y Gasset. Es decir, siempre en ese ambiente absolutamente brillante intelectualmente. Incluso de jovencita tenía la carrera de piano, o sea, es que lo hizo todo, ¿no? Hombre, con este ambiente, desde luego, algo vulgar no podía hacer. Tenía que ser algo diferente y, por supuesto, pionero, ¿no? Absolutamente pionero, porque con 19 años, en 1931, decide estudiar arquitectura, cuando nunca nadie en la historia de España, ninguna mujer había estudiado arquitectura antes. Eran ya tiempos de, bueno, convulsos, porque era en 1931 cuando se derroca la monarquía de Alfonso XIII y se instaura la República. Ella entra en la Escuela Oficial de Arquitectura de la Universidad Complutense de Madrid. Entraron realmente 3 chicas, entra con otras 2, aunque solo Matilde llegó al final a tener una carrera brillante. Y esas 3 primeras pioneras, o esas 3 primeras chicas estudiantes de arquitectura, se encontraron con obstáculos tan obvios como que no había baños para mujeres en el edificio de la Escuela de Arquitectura. Nadie nunca había pensado que iba a entrar una mujer en ese edificio. Así que lo primero que tuvieron que hacer fue remodelar la escuela para que esas chicas pudieran estudiar, ¿no? Y Matilde, bueno, hizo una carrera, hizo grandes amistades con alumnos y con profesores, pero también se encontró con profesores con muchas reticencias porque, bueno, pensaban que era un capricho de niña intelectual que nunca iba a llegar a ejercer profesionalmente la carrera o la profesión de arquitecta, ¿no? Increíble lo de los baños, me parece de otra galaxia. Pero, y con todo esto y con estas trabas, ¿consiguió terminar la carrera? ¿Cómo era ella como alumna? ¿Era brillante? Pues era una alumna brillantísima, en efecto, porque fíjate que terminó la carrera en 5 años en vez de 6, es decir, que fue capaz de hacer 2 cursos de arquitectura en solo un curso, y en junio de 1936 consigue graduarse como primera arquitecta de la historia de España, una absoluta pionera. Hizo la carrera muy deprisa por 2 cuestiones. Una, por responsabilidad familiar, porque la familia no pasaba por buenos momentos económicos, el padre había dejado de ser el gerente de gas natural y además había perdido muchísimo dinero en el crack de la bolsa de 1929, y luego también por puro afán, por puro prurito profesional, porque ella estaba deseando empezar a ejercer esa carrera. Pero si nos fijamos, era junio de 1936 cuando ella termina y estaba a punto de ocurrir algo pues muy grave en la historia de España, ¿no? Claro, llegamos a julio, llega la Guerra Civil y a Matilde le coge recién graduada. Recién graduada, sí, hasta ya justo la Guerra Civil. Ella, fíjate que ella estaba muy implicada en política, como su madre tenía pues, ese ideario liberal, republicano, y Matilde se había significado bastante en ese ideario. Y el 10 de julio de 1936 se celebró en el Hotel Nacional, aquí en Madrid, una fiesta para conmemorar su graduación, porque era la primera mujer arquitecta de España, así que se celebró una gran fiesta, invitó a todos sus compañeros de carrera, a sus profesores, acudieron personalidades de la cultura de la época y sobre todo acudieron ministros de ese gobierno republicano que había entonces. Se hicieron todos una foto colectiva, que esa foto acabó estando en contra de la propia profesión de Matilde, y solo 8 días después de esa fiesta, el 18 de julio de 1936, pues se produjo el golpe de Estado que dio el general Franco y el inicio o el estallido de la Guerra Civil. Claro, te iba a decir,
si se vio afectada o truncada esa incipiente carrera, pero claro, hablamos de 8 días, le tuvo que afectar, ¿no? De alguna manera, obviamente, ¿no? Claro, obviamente, como a todo el mundo. Es que además Matilde no solo quería ejercer la arquitectura como tal, el diseño de la arquitectura, sino que además se implicó en las instituciones de gobierno de la arquitectura. En ese momento en gobierno republicano, porque entró en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la Junta de Gobierno, por supuesto era la única mujer que había en esa Junta de Gobierno, donde tuvo un cargo importante como secretaria de la Junta, y además fue una personalidad como ella era, ¿no? Porque fue la principal impulsora de que ese Colegio Oficial de Arquitectos no se cerrara durante la Guerra Civil, como era la consigna, ¿no? El cerrarlo. Así que toda esa implicación en el gobierno republicano, que fue solo 3 meses, porque ella estuvo en la Junta de agosto a octubre de 1936, pues iba a ser totalmente en contra de su carrera como arquitecta, que realmente todavía casi ni había empezado, o sea, estaba despegando, ¿no? ¿Y cómo le afecta tanto a ella como entiendo que a la familia, ¿no? esta guerra civil, esos primeros momentos? Claro. Pues mira, la familia Ucelay, claro, estaba muy significada como de ideario liberal republicano, por lo tanto estaban en pleno conflicto, estaban en el foco del huracán del conflicto y lo pasaron mal porque además el padre enfermó, se le gangrenó una pierna, estuvieron muy preocupados por su salud y decidieron un poco ponerse a salvo de la guerra civil, marchándose a Valencia en 1937, marcharon toda la familia, donde pasaron allí toda la guerra civil en Valencia, y también en el grupo, digamos, en todo el grupo que se marchó, iba el novio de Matilde, que era José Ruiz Castillo, también perteneciente a una familia muy culta de ese Madrid de la época, porque la familia de José Ruiz Castillo eran propietarios de la editorial Biblioteca Nueva, que fue la que editó los libros de la generación del 28 y del 27. Y allí en Valencia se casa con José Ruiz Castillo y tuvieron 2 hijos muy pronto. Sí. ¿Y qué pasa después de, bueno, sucede la guerra civil, pasa, Sí. ¿Qué hay después en su vida? Pues después de la Guerra Civil, en 1939, regresan a Madrid, toda la familia Ucelay, y Matilde pretende, por supuesto, empezar su carrera, a ejercer realmente su carrera como arquitecto y también a reabrir ese Colegio Oficial de Arquitectura al cual ella había pertenecido. Pero lo que se encuentra realmente es con la purga absoluta de las nuevas instituciones del régimen de Franco, que la pasaron por un consejo de guerra, y en un juicio bastante sonado, donde varios amigos, varias personalidades de la cultura de entonces testificaron a favor de Matilde Ucelay y, sin embargo, fue condenada a una sentencia muy dura. En julio de 1942 la condenaron a inhabilitación perpetua para cargos públicos, indemnización de 30.000 pesetas, prohibición de ejercer la arquitectura a nivel privado durante 5 años, y ese título que ella había conseguido con tanta rapidez y tanta brillantez en 1936 no se lo hicieron oficial hasta 1946, o sea, 10 años después. Es decir, que fue una represaliada absoluta, sufrió la purga y la depuración total como profesional de la arquitectura, nada más iniciar su carrera, ¿no? Bueno, en este punto, por lo que me cuentas, uno piensa, con semejante muro, ¿cómo pudo, si lo hizo de hecho, cómo pudo sortear para desarrollarse profesionalmente o se vio truncada su carrera? Claro, es que eso es lo increíble de Matilde Ucelay, porque podría haber sido absoluto el fin de su carrera, o sea, la purga total de su carrera. Y ahí vemos este espíritu de pionera, una valentía enorme de Matilde Ucelay, porque ella fue capaz de sortear totalmente el veto oficial de una manera muy ingeniosa, que fue montando el estudio de arquitectura en su propia casa, en la privacidad de su casa. Ella hacía los diseños en casa, hacía, pues con la clientela que ya empezó a tener, los diseños propios, y sus amigos arquitectos, los que habían estudiado con ella, eran los que firmaban oficialmente los proyectos. Es decir, que Matilde Ucelay estuvo haciendo de arquitecta totalmente incógnito y bajo anonimato, como habían hecho muchas pioneras de otras profesiones en siglos pasados, pero esta vez por motivaciones políticas, o sea que durante el inicio de su carrera fue completamente anónima, ¿no? Hombre, imagino que, de cierto modo, ese tesón y esa audacia sería un ejemplo incluso para sus compañeros arquitectos, ¿no? Totalmente, porque Matilde, fíjate, no se rindió ni por arquitecta, ni por mujer, ni por ideología política, o sea, lo superó absolutamente todo. Y además con un carisma y una personalidad enorme, ¿no? Porque por lo que cuentan, ella empezó a ir a las obras en sus 600, unos 600 pequeñín que conducía, y se presentaba en las obras a hablar con los obreros, con los albañiles, con los arquitectos, con los
los fontaneros, los electricistas, algo totalmente insólito en su época, porque es que no había otra arquitecta en España Claro. en ese momento. Y además con una personalidad enorme porque lo hacía vestida de Balenciaga. Nada menos. Nada menos, porque era una mujer de élite, culta, artística, y eso formó parte también de ese halo de personalidad que ella se hizo y que empezó a llamar mucho la atención, incluso a llamar la atención de una clientela pues muy exclusiva que buscaba realmente esa personalidad que Matilde Ocellay ya tenía, ¿no? ¿Y llegó por fin ese fin del veto? Sí. ¿Pudo hacer seguir una carrera más normal después de este veto quitado? Pues cuando llegó el veto tuvo una carrera exitosísima, muy longeva. Tuvo su primer encarguito de subir una planta en una casa de vacaciones en la granja de San Ildefonso, y a partir de ahí no paró de trabajar en casi 40 años de profesión, porque estuvo trabajando hasta casi cuando tenía 80 años. Hizo más de 120 proyectos arquitectónicos, una carrera muy brillante. Sí. Me decías el estilo de Balenciaga y esa personalidad y ese tesón, pero ¿cómo era su estilo arquitectónico? Pues el estilo arquitectónico fue con el mismo carisma que tenía ella, ¿no? Un estilo muy reconocible. Ella se especializó sobre todo en viviendas particulares, en casas de lujo, en urbanizaciones de lujo en el entorno de Madrid, es decir, una visión comercial bastante buena, con una clientela de muchísimo poder adquisitivo. Y bueno, su primer gran proyecto fue en 1953, la que se llamó la Casa Oswald, que le encargó una señora americana, y a partir de ahí se le abrieron las puertas de toda esa alta sociedad y hizo eso, viviendas, arquitectura residencial de alta calidad, o sea, mansiones en urbanizaciones de lujo en el entorno de Madrid. Claro, eso te iba a decir cómo eran esas casas, ¿no?, de esa primera arquitectura. Imagino que, bueno, yo he visto algunas fotos y tiene una pinta espectacular, la verdad. Pues eran casas muy bonitas, casas con... Ella tenía los dos principios que eran la sencillez y el orden, eran casas de un aspecto clásico, pero muy limpias, de diseño, espaciosas, luminosas, y yo le llamo casas con nombre y apellido, porque ella diseñaba para el cliente exacto que le encargaba la casa y siempre tuvo esa habilidad de fijarse en los detalles de cada familia que iba a habitar su casa para que los detalles arquitectónicos encajaran perfectamente con el modo de vida de esa familia, porque como ella decía, ella hacía casas para que las familias fueran felices, es decir, para que esa familia que le encargaba una casa fuera feliz. Por eso todas sus casas, todos sus proyectos tienen nombre, o sea, la casa Espotorno, la casa Marichalar, la casa Oswald, la casa de Simón Ortega, que es esta gran chef española, bueno, la casa Bernstein, todas sus casas eran exclusivamente hechas para una familia, ¿no? Entonces sus proyectos fueron pues muy bonitos, sinceramente. Y luego hizo algún local comercial muy interesante que quería señalar, que es la famosa librería Turner, que hoy es la librería Pasajes en la calle Génova, en la cual estoy segura que muchísimos compramos libros y bueno, pues cuando entremos allí que sepamos que es una obra también de Matilde Ocellay. Sí, tenías que decirlo. Nos queda muy poquito, pero ¿tuvo éxito? ¿Tuvo reconocimiento, perdón? Pues mira, tuvo nada menos que el Premio Nacional de Arquitectura en el 2004. Ella murió en el 2008 con 96 años y fue un premio que le reconoció, pues eso, el haber sido una gran pionera de la arquitectura española con esta tenacidad y esta valentía para sobreponerse a todos los obstáculos que tuvo en su carrera. Menuda historia. María José, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Nos vemos con otras pioneras maravillosas. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, como siempre. Continuamos. Las fotografías de Leonor Benito de la Lastra son el resultado